Hemos visto en el fin de semana especialmente al presidente de la República, que a mi humilde entender fue dejado solo por la mayoría de sus ministros y funcionarios. El presidente sí estuvo activo, bastante, pero hubo hasta una ministra que se fue de viaje, Ramón, a ver un juego y lo puso en las redes, de que estaban mirando un juego en Estados Unidos. En otro gobierno de otro presidente, tú me dices que yo voy mucho al pasado, lo hubieran cancelado en el día de hoy. Bueno, Balaguer la hubiera cancelado. Eso, lo hubiera cancelado. Yo no sé si Danilo o Leonel, pero lo hubiera cancelado. Sí, realmente, vamos a ver, el televidente arrancó la semana y arrancó el Telematutino 11. Como siempre, agradecidos de que ustedes nos permitan llegar a vuestros hogares por Telesistema Canal 11, por nuestro canal de YouTube Telematutino 11 RN y por diferentes plataformas y canales que nos permiten que podamos entrar a hogares en el resto del mundo. Muy buenos días a todos. Hoy es lunes 27 de octubre del año 2025. Como siempre tenemos muchos comentarios, especialmente relacionados con el huracán Melissa, ya no es tormenta tropical. Y comenzamos la semana siempre con un buen pie. Nuestro invitado es el general retirado José Miguel Soto Jiménez, ex secretario de las Fuerzas Armadas, diplomático, historiador y presidente del partido Quinta República. Con él tenemos muchos temas de interés que conversar en esta mañana todavía lluviosa, porque las lluvias no nos abandonan. Estemos preparados toda la semana porque seguirá el tiempo en las condiciones actuales. Estoy alargando en lo que le ponen el micrófono a Jacqueline. Bueno. Buenos días, Jacqueline. Buenos días, Ramón. Buenos días, República Dominicana. Qué bueno que estén con nosotros, que ya hayamos superado parte de lo que significó para mucha gente la tormenta tropical Melissa, que como siempre, lluvias, desplazamientos, deja una estela negativa, porque en un país como el nuestro, en la ruta de los huracanes y con todavía una significativa pobreza y viviendas muy vulnerables, siempre deja sus estragos. Pero para la agricultura y para las presas también deja sus beneficios. Y también para la paralización del país, que era necesaria en términos laborales, deja sus pérdidas. Habrá que acotejar todo esto y sacar conclusiones. Bienvenidos al programa, esperando que estén muy bien en el día de hoy. Y a otros le va a ir peor que a nosotros. Si por ejemplo vemos el mapa de la trayectoria el pasado viernes, porque los modelos también a veces, los modelos no se equivocan, es que surgen variables que hacen que el modelo no acierte. Así eso es como cuando se proyecta el crecimiento de un país, también surgen otras variables que hacen que el modelo fracase. El viernes la trayectoria era todavía tormenta tropical. Era una trayectoria horizontal alejándose hacia el oeste. Es decir que para fines de la República Dominicana, de la isla española, era menos peligrosa. Claro, se desplaza a una velocidad, todavía hoy se está desplazando a 3 millas por hora. ¿Qué resulta? Que en el fin de semana no solamente varió la trayectoria dirigiéndose al norte y convirtiéndose en un potente huracán categoría 4 de 250 kilómetros por hora, sino que además, vamos a mostrarlo en amplio, va a impactar en las próximas horas a Jamaica y después la parte sureste de Cuba. Obviamente por eso es que se ha colocado en alerta roja a las provincias de Barahona, Pedernales, Bauruco, Independencia, porque van a sentir el efecto como si fuera una tormenta tropical. Y yo no dudo que provincias del norte, como Puerto Plata o Montecristi, cuando el fenómeno esté subiendo, también tengan que ser colocadas en alerta roja. Bueno, se trata de que ya en el día de hoy retornemos a la normalidad. El país tiene que seguir funcionando, Ramón y amables televidentes, pero con la prudencia debida. Justamente Jamaica tiene para pasarla muy mal porque se habla de que él puede ser catastrófico, tiene categoría catastrófica, nivel 4, y bueno, ya están desalojando en refugios y demás y tomando las medidas del lugar. En nuestro país, bueno, se quiere volver a la normalidad en el día de hoy y excepto las provincias que están en alerta roja, las demás ya tenemos que comenzar a hacer las labores normales de trabajo y de reinserción educativa. Ahí aparece el mapa con las provincias en amarillo, en rojo y
y en verde. Pero aún las que están en alerta verde y amarilla, el Ministerio de Educación y el gobierno está llamando a que los estudiantes retornen a las aulas y que el gobierno ha prometido que dará asistencia a las comunidades que así lo requieran. Hemos visto en el fin de semana especialmente al presidente de la República, que a mi humilde entender fue dejado solo por la mayoría de sus ministros y funcionarios, en una labor donde, frente a estos tipos de fenómenos, los alcaldes y todos los funcionarios tienen que estar haciéndole frente a la situación y dándole un acompañamiento a los habitantes, que a su vez son votantes y que a su vez son cotizantes y que son personas necesitadas y que tienen que por lo menos tener una presencia. El presidente sí estuvo activo, bastante, pero hubo hasta una ministra que se fue de viaje, Ramón, a ver un juego y lo puso en las redes, de que estaban mirando un juego en Estados Unidos. En otro gobierno de otros presidentes, tú me dices que yo voy mucho al pasado, lo hubieran cancelado en el día de hoy, porque eso no se hace. El mensaje que se manda es pésimo. Por lo menos Balaguer la hubiera cancelado. Eso, la hubiera cancelado. Yo no sé si Danilo o Leonel, pero lo hubiera cancelado. Sí, realmente el presidente, pero también hay que reconocer el COE, la directora de ONAMED, claro, hay un equipo de héroes que se han fajado, que no han dormido, que han estado ahí de manera permanente. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente en la rueda de prensa anoche y lo que dijo también el director del COE, el ex general José Manuel Méndez. Estas provincias deben continuar con las restricciones impuestas desde hace ya unos 4 días para las provincias en alerta roja. Es decir, el tema laboral y educación debe estar suspendido mientras dure este nivel de alerta. En relación a las demás provincias que acabamos de señalar, todas vuelven a la normalidad. A partir de mañana no quiere decir que no, como la ingeniera también puede que hayan precipitaciones en algunas partes del país, pero ya tenemos que ir caminando hacia la normalidad. De todas maneras, el gobierno va a seguir ayudando a las poblaciones vulnerables y a las que también han sufrido daño. Saliendo el martes, luego afectando la parte sureste de Cuba y luego estará ya en el Atlántico abierto. Hay 48 comunidades aisladas, incluso se ha tenido que usar drones para poder enviar alimentos a esas comunidades porque hay cantidad de caminos, una carretera, 2 puentes, caminos vecinales que sufrieron severos daños con las lluvias. Hay alrededor de 542,000 usuarios que han sido afectados por el daño de 46 acueductos y otro tipo de daños en tuberías, etcétera. Este tipo de fenómenos, como tú señalas, tiene su parte positiva, pero la parte negativa, cuando usted suma los daños a la infraestructura, que a veces tardan muchísimo en resolverse, más los daños por los días de parálisis, son bastante, se puede cuantificar, es cuantificable cada día que se pierde en términos del Producto Interno Bruto, pero estas infraestructuras muchas veces, aquí hay infraestructuras que tienen 20 años que fueron afectadas por fenómenos atmosféricos y que nunca se arreglan, no han sido, pero todavía reparadas. hay damnificados del huracán David. Exactamente. Y estaba muy chiquito todo cuando, hace demasiados años cuando eso ocurrió. Y otros fenómenos que también han ocurrido posteriormente a eso y que todavía los afectados no han recibido las promesas, en este caso incumplidas de parte de los gobiernos, que heredaron esas promesas y los que se comprometieron no hicieron nada para resolverla. Se habla de unas 3.765 personas desplazadas y evacuadas a zonas más seguras. A consecuencia de las lluvias hay unas 753 viviendas que resultaron afectadas y personas, me parece un número bajo si se quiere, 77 que han sido puestas en albergues seguros abiertos por el gobierno. Hay 48 comunidades incomunicadas. Eso sí es un problema, Ramón, porque hay que esperar que el agua baje y a ver si
las autoridades rehabilitan esos caminos. Los equipos de obras públicas, porque lo que hacen es rehabilitar, no es construir, es abrir el paso, quitarla y tratar de aplanar, ¿no? Como dicen, los caminos. En la mayoría de los casos se trata de caminos vecinales, aunque a veces caminos buenos. Ahí el Listín Diario presenta una foto de la recién inaugurada circunvalación de Baní, ya con grietas. Con grietas. Óyeme. Apenas no hace un mes que fue inaugurada. El constructor de eso, el que ganó esa licitación, debe ser inmediatamente llamado a capítulo por las autoridades. Pero Ramón, también todo lo que tiene que ver con asistencia social, yo sé que los comedores económicos y algunos planes de ayuda del gobierno han estado activos, pero faltó gente que tenía que estar ahí, dando la cara. Todos estos precandidatos y demás, y partidos políticos, debieron estar a la mano con la población en momentos en que lo necesiten. Ahora, cuando están buscando el voto, no importa si está lloviendo o como sea, pero cuando la gente no tiene que comer o cuando tiene una situación que se le mojó el colchón o le falta una estufa, y yo te voy a decir, están llamando a la normalidad, pero como una gente que no tiene agua en su casa, por ejemplo, y hay 542,000 usuarios que se han sido afectados, o no tiene energía eléctrica, o no hay un camino arreglado, ¿cómo va a mandar a su muchacho a la escuela? ¿Cómo va a salir a buscarse el moro, como decimos los dominicanos? Y en medio de este panorama, bueno, una situación un tanto difícil para el gobierno. Se sabe que estamos en la ruta de los huracanes, se sabe que en cualquier momento aquí se presentan emergencias y se ha hablado en más de una oportunidad de la creación de ese fondo de emergencia, porque la naturaleza no avisa el impacto que va a tener ni cuándo viene un fenómeno, ya sea un terremoto, ya sea los huracanes o ya sea hasta una tormenta tropical o una simple lluvia. Sabemos el impacto que esto genera por la deforestación, porque no se han cuidado las cuencas hidrográficas, porque hay viviendas suicidas y porque somos un país pobre. Entonces el presupuesto medio maltrecho que tenemos, con falta de recursos, ahora se le suma todo esto que va a tener consecuencias. Además de la que ya se saben, el gobierno comenzará a cuantificar en términos de agricultura, de vivienda, de asistencia, todo lo que esto implica. Por eso es que siempre hay que tener un colchón presupuestario, claro, no una restricción presupuestaria como la que tenemos, porque en nuestro país, el Caribe, es uno de las áreas que más va a ser afectada con el cambio climático. Fíjense este fenómeno que es raro. Yo no recuerdo en los años que yo tengo en la comunicación o desde que tengo desarrollo, yo no recuerdo un fenómeno que se desplace a 3 kilómetros por hora. Sí, lo normal es que una onda tropical o una tormenta... entre y salga. Exacto, entre y salga. Por eso es que esto va a ser catastrófico para Jamaica y para Cuba. A menos que agarre velocidad. Porque un fenómeno que prácticamente está estacionario va a ser destructivo con vientos de 250 kilómetros por hora en una isla pequeña como es Jamaica o con las condiciones que está Cuba, las precariedades con que vive Cuba actualmente. Por eso hay que tener recursos para poder enfrentar adecuadamente este tipo de cosas, porque son gastos adicionales no contemplados en el presupuesto, en infraestructura, en darle auxilio a esas personas que perdieron sus viviendas, que perdieron los pocos enseres que tienen, el colchón, esto, lo otro. Por eso hay que tener holgura presupuestaria. Que de repente habrá algo, porque en más de una ocasión se ha hablado de esa reserva, pero si no la hay, ¿tú sabes lo que va a pasar, Ramón? Préstamo. No, o un préstamo, o ese dinero lo sacan de un lado y lo cogen para otra cosa. Y entonces no se cumplen las metas establecidas. Y entonces después de esto, vienen entonces las enfermedades. Viene la leptospirosis, porque en esa agua hay estas ratones que defecan, que orinan. La gente tiene que meterse en el agua, a veces hasta se bañan los muchachos, se contaminan. Viene el dengue, porque entonces queda agua estancada y viene el mosquito del dengue, vienen resfriados. Mira ahí cómo cargan, tratando de salvar un colchón. Ah, Jesús. Tratando de salvar un colchón. Y mira, bueno, ya se reportan, por ejemplo, en el hospital de Los Minas, 90 niños en el día de ayer con afecciones gripales que se agudizan por el hacinamiento, por la falta de higiene, de agua, de todo lo que tú quieras, y entonces algunas situaciones se pueden complicar en términos de salud, por la cual los operativos
y la asistencia médica se hace más urgente que nunca en medio de situaciones como estas. Y pasando a otros ámbitos, pero manteniendo en el ámbito del Caribe, bueno, hay una escalada militar. Los Estados Unidos enviaron un buque, el buque Gravely, buque con muchas armas y que está haciendo ejercicios en Trinidad y Tobago. Lógicamente, Maduro dice que eso es parte de las amenazas para invadir a Venezuela. Yo voy a aprovechar al militar para comenzar hablando de ese tema. Muy experto en geopolítica. De ese tema que tiene que ver mucho con la geopolítica, pero que uno se pregunta, bueno, y todo este movimiento militar cuando está descartado una invasión a Venezuela por el tamaño que tiene Venezuela y también porque estos militares han sido bien equipados por Rusia y por China. Y por otro lado... Pero se va complicando esa situación por esa presencia de esos buques que desde septiembre, bueno, desde julio, comenzó en julio, pero ha ido incrementando su presencia cada vez más. Y obviamente, no llamemos a engaño, todo esto tiene una finalidad, Ramón. Salir de Maduro. No es solamente el tema de la lucha contra las drogas, que de eso vamos a hablar, y el narcotráfico, sino que también tienen otras implicaciones, que ya veremos también. Por otro lado, dio una sorpresa a Argentina, porque se daba por un hecho que Milei iba a perder las elecciones legislativas. Sin embargo, las ganó con un 40%. Hasta él estaba sorprendido. Él logró aumentar los diputados de 6 a 18 y los senadores a 20. Como quiera, él no tiene mayoría, pero es posible que él haga una alianza con Macri, que era peronista, y eso le va a dar cierta holgura para él continuar con su plan económico, que es muy duro. Tenía la amenaza de que Donald Trump no iba a hacer el salvataje si perdía las elecciones, pues ahora aparecerán los 10.000 o 20.000 millones de dólares para tratar de generar reservas y ponerle un freno a la fuga de capitales, que es el grave problema de Argentina. Argentina, él en un año logró controlar la inflación, pero la parte cambiaria no ha logrado. Con este triunfo, esperemos, y yo me alegro mucho por la República Dominicana, porque los turistas argentinos nos han salvado la caída del turismo norteamericano, canadiense y europeo. Y entonces, si Argentina mantiene su situación más o menos bonancible, los argentinos son como los dominicanos, muy dados al viaje, muy dados a la fiesta. Entonces los argentinos, este año han venido 144.000 argentinos adicionales al año pasado a la República Dominicana. Bueno, Ramón, Libertad avanzó frente al peronismo, y el ultraliberal Javier Milei logró lo que ni él mismo pensaba. Y le faltan unos puntitos para lograr el tercio y que las decisiones legislativas pues puedan tener un peso en el Congreso y le pueda hacer más viable cualquier propuesta que pueda hacer. Luego de que solicitara un rescate económico de parte de los Estados Unidos, condicionado, como tú decías anteriormente, por el presidente Donald Trump, a que ganara. Obviamente, él sacó un 40, el peronismo un 31 y hubo otra fuerza que sacó un 7. Lo que se proyecta es que él hará alianza con otros grupos para lograr justamente tener una presencia que pueda hacer una diferencia en el Congreso y que sus proyectos puedan pasar con éxito. Y yo pienso que lo que se proyecta es que sí que lo va a lograr. Lo que pasa es que tiene que negociar. Tiene que cambiar un poco el discurso, pero salió bien porque se esperaba lo peor. Señores, nos vamos a comerciales. No se pierdan la entrevista con el general retirado José Miguel Soto Jiménez.